Vamos a entrar en el punto del origen del egocentrismo. Veamos qué es lo que nos presenta la Escritura. En el cielo, Lucifer deseó ser el primero en poder. Escuchen bien cómo voy a relacionar esto. En el cielo, Lucifer deseó ser el primero en poder y autoridad. Quiso ser Dios, tener el dominio del cielo, y con este fin ganó a muchos ángeles para su bando. Cuando esta hueste rebelde fue echada de los atrios de Dios, la obra de la rebelión y del egocentrismo, continuó en la tierra, tentando a nuestros primeros padres para que se entregasen ¿a qué cosa? A la complacencia propia, a la ambición. Satanás consiguió su caída. Escuchen bien, en el momento que ellos se entregan a la complacencia, ya se ponen en el terreno de Satanás. Pero eso, hermanos, trae egoísmo, trae centrarse en uno mismo y quitar ahora la mirada de Dios y la mirada del prójimo. Ahorita vamos a ver esos detalles. Sigue diciendo, Satanás consiguió su caída y desde entonces hasta el momento presente, la satisfacción de las ambiciones humanas y de las esperanzas y deseos egoístas ha reportado ruina a la humanidad. Ese es el resultado que ahora tenemos en la actualidad. ¿Cómo entró? Primero con la complacencia. Esa complacencia, hermanos, en pocas palabras, es el egoísmo. El egoísmo, ¿por qué? Porque el egoísmo tiene que ver con el yo nada más, con el que el centro sea yo. Estos puntos nos dicen que Satanás quería ser Dios. Quería recibir ¿qué cosa? La adoración, la honra y la gloria. Sin embargo, vemos que más adelante, cuando Eva y Adán ahora se entregan a la complacencia, ahora, hermanos, ellos también ponían en primer lugar ahora ¿qué cosa? Sus deseos. De no ser por la ayuda alterna que Dios iba a proveer, ellos iban a seguir ¿en qué? En su egoísmo hasta el final. Sin embargo, fíjense la lucha que hay aquí, del alterocentrismo al egocentrismo. Eva y Adán fueron creados para que su mente fuera guiada directamente a Dios, por decisión, porque ellos no iban a decidir así, pero ellos decidieron lo otro, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Romanos 14:7 nos dice claramente, porque ninguno de nosotros vive para sí. Este principio divino rige tanto en el cielo como en la tierra. Dios es el poderoso centro, toda forma de vida se origina en Él, y a Él pertenecen todo servicio, honra y lealtad. Para que todo ser creado, existe un gran principio de vida, dependencia y cooperación con Dios. La misma relación que existe en la perfecta familia celestial, también debía existir en la familia de Dios en la tierra. Bajo la dirección de Dios, Adán debía estar a la cabeza de la familia de Dios en la tierra para mantener ¿qué cosa? Los principios de la familia celestial. Esto debía ocasionar paz y ¿qué cosa? Felicidad. El resultado de que ellos dependían de Dios y que cooperaban con Dios y que su centro era Dios y que su mente estaba puesta en Dios, tenían paz y felicidad. Pero Satanás estaba empecinado en oponerse a la ley, según la cual ninguno de nosotros vive para sí. Satanás dice, mira, eso es mentira de que Dios dice que ninguno de nosotros vive para sí. Tú puedes vivir para ti mismo. No te preocupes por lo demás. Tú enfócate en ti y solo en ti.
el mismo deseo que tenía Satanás, se lo influenció ¿a quién? A Eva y a Adán. Estaba empecinado en vivir para sí mismo. Sabemos entonces que Satanás procuró fuertemente que la familia Eva y Adán, ¿qué cosa? Se entregaran a qué cosa? A las pasiones. ¿Y qué más? ¿Qué más dijo el Espíritu de profecía? Al egoísmo, al egocentrismo. Pero fíjense lo que sigue diciendo Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Procuró convertirse en el centro de influencia. ¿Quién se convirtió en el centro de influencia? ¿Quién? Satanás. Pero él quería que Eva y Adán también fueran, ¿qué cosa? El centro de influencia. El ser humano fuera el centro de influencia. Que no te importe los demás, que te importe tú mismo. Tú importas, no el otro. Tú importas, no otro. Procuró convertirse en el centro de influencia. Esto fue lo que incitó a la rebelión en el cielo y fue la aceptación por parte del hombre de este principio lo que introdujo el pecado en el mundo. Cuando el hombre pecó, se separó del centro que Dios había dispuesto. Y el centro, dijimos que ¿quién era? Dios. Cuando usted va a la Biblia, dice que Dios pone en medio del huerto el árbol del bien y ¿qué? Del mal. Pregunto, ¿estaba en medio del jardín del Edén, sí o no? Pero Dios dijo, elijan ustedes. Pero yo les digo que elijan ¿qué cosa? El bien. Y el bien es de que ustedes no debían de comer ¿qué cosa? El árbol. No tenían que comer del fruto del árbol. Sin embargo, Eva y Adán lo comieron. Quiere decir, primeramente, no les importó lo que había dicho Dios. Porque poco a poco habían perdido ¿qué cosa? De que el centro era ¿quién? Dios. El centro era Dios, porque Dios les había dicho, no coman de ese árbol, del fruto de ese árbol, pero de los demás sí pueden comer. Sin embargo, Eva no escuchó. ¿Escuchó más a quién? A la serpiente. Sin embargo, sigue diciendo el escritor, un demonio se convirtió en el poder central en el mundo. Hablando de Satanás, Satanás había establecido su trono en el lugar donde debía estar el trono de Dios. Entonces, en el centro siempre está Dios. En el reino de los cielos, donde está el mar de vidrio, donde está el trono de Dios, Dios está en el centro y todos los ángeles están alrededor. Todos los querubines están alrededor. Los 24 ancianos están alrededor y Dios está al centro de él. Pero Satanás dice, no. Yo vivo para mí mismo y yo me pongo en el centro quitándole ¿qué cosa? El reino a Dios. Y es lo que hizo Satanás, ¿dónde? En este mundo. Quitó, hermanos, hizo a un lado el trono de Dios y puso ¿qué cosa? Su trono él en este mundo. Pero dice acá, el mundo rindió su homenaje como una ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Quiere decir entonces que Satanás dijo, tú vives para ti mismo, que nadie más te importe, pero el resultado de ello, hermanos, es de que a nosotros ser egocéntricos, como era Satanás, en pocas palabras nosotros le estamos rindiendo homenaje ¿a quién? A Satanás. Por esa razón, cuando nosotros vemos esta gráfica, encontramos aquí que Dios está en el centro.
Cristo está en el centro, la vida está en el centro. En el huerto de Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en el centro, significando que cada uno tenía la opción de elegir comerlo o no comerlo. Pero si elegían no comer, de acuerdo a las palabras de Dios, obtenían, ¿qué cosa? La vida. Obtenían y daban homenaje ¿a quién? A Dios por su obediencia. Pero cuando eligen comerlo, quitaron a Dios del centro y pusieron ¿a quién? A Satanás. Porque Satanás se aparece en ese árbol, en el centro. Dijo, yo soy el centro y tú también puedes ser el centro. Dice Satanás, mira, si yo puedo, siendo una serpiente, hacer tantas cosas, ¿qué más puedes ser tú teniendo qué cosa? Una mente más fuerte, más perspicaz, más clara. Tú puedes hablar, tú eres como Dios, le dijo. Así que Eva, siendo egoísta, se puso a pensar y dijo, sí, es posible que sí. Y le creyeron a Satanás y por lo tanto quitaron a Dios del centro de su vida. Y finalmente, en vez de que Cristo estuviera en el centro, ahora estaba ¿quién? Satanás. Hicieron ahora un cambio. Por eso mismo, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, encontramos que Juan dice algo muy importante en cuanto a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5. Verso 4. Hablando acerca del cordero y el rollo, el librito dice acá, en el verso 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice que nadie podía, ¿qué cosa? Abrir el libro. Pero si ustedes se dan cuenta, el trono estaba en el centro y el librito estaba en el centro. Entonces, dice acá, y lloraba yo mucho, porque no se hallaba a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Pregunto, el cordero llega al centro, toma el libro, ¿y qué hacen los demás? Adoran, porque reconocen que el centro es ¿quién? Dios. El centro ¿quién es? Cristo. Y por lo tanto, sigue diciendo los versos siguientes. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Gracias. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Están quiénes? Los 24 ancianos. ¿Están quiénes? ¿Los quiénes? Los ángeles alrededor del trono. Y dice que se postran para adorar. Y dice, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado. Aquí en boca Juan algo muy importante: y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y de todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que se llama el alterocentrismo, que Eva y Adán en un principio tenían. Dar alabanza, adoración y gloria a Dios. Pero ahora, cuando ellos son seducidos por Satanás, ahora comienza lo que es el egoísmo. Y dice la mensajera que el egoísmo se iba a regar por todas las generaciones hasta nuestros días. Y ahora se iba a ver el resultado de lo que provocó la caída de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Para que esta situación se resuelva, la mensajera de Dios claramente dice que nosotros debemos de regresar nuevamente y poner a Cristo en el centro de todo, en el centro de nuestra vida, en el centro de prácticamente todo lo que tiene que ver. El Cristo tiene que ser nuestro centro, así como nos los presenta el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Por eso Juan lloraba, porque dice que no había ninguno digno, pero el único digno, ¿quién era? Jesucristo. El único digno de ser el centro de nuestra vida, ¿quién es? Jesucristo. Pero hermanos, si nosotros no ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida, entonces en el centro de tu vida entonces estará Satanás. Satanás será el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con los deseos de la carne, Satanás es el autor. Por lo tanto, por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de vivir ¿para quién? Para Dios. Por eso dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Nosotros vivimos para Dios. Y vivimos para servir a Dios. Y vivimos para servir ¿a quién? A nuestro prójimo también. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos notar todo lo que tiene que ver con este punto. Porque el egocentrismo, hermanos, de acuerdo a lo que nos presenta la mensajera de Dios, que es el egoísmo, va a afectar, hermanos, la mente, va a afectar nuestra manera de pensar, lo va a afectar tan duramente, hermanos, que va a cambiar nuestra identidad, va a cambiar quiénes somos, va a cambiar absolutamente muchas cosas, pero si nosotros nos enfocamos claramente y ponemos a Jesús como el centro de todo, nuestra identidad va a estar intacta. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos. Porque dependemos de quién, de Dios. Aquí nosotros podemos ver varios puntos, hermanos. Tenemos aquí lo que es la identidad, quién soy yo, sentido, el propósito, a dónde voy. Cuando nosotros estamos en relación con Dios, tendremos una estructura tan clara
de nuestra identidad, quiénes somos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Cuando no lo tenemos, entonces, quiere decir que hay un problema en tu vida. Quiere decir que ahora tienes el problema de ¿qué cosa? Del egocentrismo. Eres egocéntrico. Solo te miras tú y tú y tú y no te importan los demás. Si no te importa adorar a nuestro Dios, menos te va a importar ¿qué cosa? El prójimo. Es lo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Así que encontramos, ¿verdad? Esta estructura que nos presenta la mensajera de Dios, ¿verdad? En este mapa podemos encontrar el modelo de Dios. Aquí tenemos, hermanos, a Dios, tenemos al hombre, tenemos la armonía individual, tenemos la naturaleza, tenemos a nuestro prójimo. Todo eso está en relación con ¿qué? Con el anderocentrismo, en poner siempre a Dios en primer lugar. Estaremos en armonía con todo, con Dios, con la naturaleza, estaremos en paz, como dice la mensajera de Dios, no solo con Dios, sino también ¿con quién? Con nuestro prójimo. Todo eso tiene que ver, hermanos. Por esa misma razón, en esta estructura podemos notar que aquí, al tener a Jesús en el centro, tenemos amor, tenemos luz, tenemos paz y tenemos verdad. Eso es lo que reconocen los 4 seres vivientes, es lo que reconocen los 24 ancianos, es lo que reconocen los millones de ángeles. Por eso no cesan de ¿qué? De adorar. Pero nosotros no queremos a veces ni adorar. A veces no queremos, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos en nosotros mismos. O que esto, que lo otro. Y dejamos siempre a un lado ¿a quién? A Dios. Lo ponemos en segundo lugar. Pues al ponerlo en segundo lugar, hermanos, lamentablemente somos egocéntricos. Porque ponemos siempre nuestras cosas primero. Y después las cosas de Dios. Pues en pocas palabras, somos egocéntricos. Egocéntricos. Eso es así. Y al ser egocéntricos, no vas a tener paz. No vas a tener tranquilidad. No vas a encontrar toda la verdad porque no te nace conocerla. No te nace desearla. Porque la verdad, hermanos, es como el aire que respiramos. Si tú respiras, vas a desear la verdad, pero la verdad es Cristo. Y en Juan 17 claramente dice que Jesús es la verdad, Jesucristo es la vida en pocas palabras, pero para ello Jesús tiene que ser el centro para tener todo lo que el ser humano necesita. Para que puedas tener paz, para que puedas tener tranquilidad, para que puedas tener armonía en esta tierra, necesitas tener a Cristo en el centro de toda tu vida. Eso es lo que nos presenta las Sagradas Escrituras. De no ser así, y si tu centro es Satanás, ¿qué es lo que viene? Muerte, mentira, libertinaje, temor. Todo eso es lo que viene, las consecuencias de ser egocéntrico. En pocas palabras, aunque no lo estés deseando, estás escogiendo a Satanás. Es así de sencillo. Por eso dice las Sagradas Escrituras, juntamente con el espíritu de profecía, de acuerdo a Romanos 14:7, este principio divino rige tanto en el cielo como en la tierra. ¿Quiénes reconocen el dominio y que el centro es Dios? Los ancianos, los ángeles, todos los seres celestiales, los seres de otro mundo reconocen que Cristo es el centro de todo, pero aquellos que no reconocen que Jesús es el centro, somos nosotros. Porque nosotros primero, Señor, dame lo otro y lo otro y lo otro. Pero no queremos adorar, no queremos estudiar la palabra de Dios, no queremos orar, no queremos lo otro y lo otro, pero dice, Señor, dame esto. Dame salud, dame esto, dame un trabajo. Pero no estás, ¿qué? Dando nada.
Somos entonces como qué, como el asadón, ¿verdad? Todo para acá y nada por allá. Eso es lo que nosotros podemos ver, lo que nos está diciendo aquí. Por eso dice, toda forma de vida se origina en Él y a Él pertenece todo, servicio, honra y lealtad. Y a veces no queremos dar servicio a Dios, porque es pesado, que esto lo otro. Pero los seres celestiales dicen que no se cansan, que adoran, alaban. Y nosotros no voy, no es lo otro, ¿por qué? Porque no tengo tiempo. Somos egocéntricos. Eso es el egocentrismo. Dice acá, para todo ser creado existe un gran principio de vida, dependencia y cooperación con Dios. La misma relación que existe en la perfecta familia celestial, también debía existir en la familia de Dios en la tierra. Bajo la dirección de Dios, Adán debía estar a la cabeza de la familia de Dios en la tierra para mantener los principios de la familia celestial. Esto debió ocasionar paz y felicidad. Adán fue puesto en el jardín del Edén, hermanos. El que iba a señorear y que iba a enseñar que el centro era Dios. Pero ya cuando cae enseñó qué cosa, lo contrario. Es entonces nosotros podemos notar aquí que por eso en esta tierra no hay paz ni hay felicidad. Porque el ser humano es egoísta. El ser humano es egocéntrico. Todo, hermanos, el mundo está contaminado con todo esto. Que por eso estamos como estamos. Por eso el mundo está como está. ¿Por qué? Porque han hecho su centro, ¿quién? Satanás. El centro, hermanos, para el mundo, la gente de este mundo ha hecho a Satanás su centro. Porque le están rindiendo homenaje, le están rindiendo alabanza, le están rindiendo obediencia. ¿Y por qué obediencia? Porque los malos actos que nosotros hacemos le están rindiendo homenaje a Satanás. Pero Satanás estaba empecinado en oponerse a la ley, según la cual ninguno de nosotros vive para sí. Estaba empecinado en vivir para sí mismo. Procuró convertirse en el centro de influencia y lo logró. Lo logró con Eva y Adán. Lo logró en este mundo. Sin embargo, entonces encontramos que esto fue lo que incitó a la rebelión en el cielo. No solamente, hermanos, procuró incitar, ¿verdad?, Eva y Adán, sino que en el cielo, ¿a quién incitó? A los ángeles que estaban centrados ¿en qué? En que el centro, ¿quién era? Dios. Pero él dijo, no, nosotros podemos vivir para nosotros mismos. No es necesario obedecer la ley, no es necesario esto, no es necesario lo otro. Podemos vivir mejor de lo que Dios nos está, ¿verdad?, gobernando en estos momentos, porque Dios prácticamente lo único que Él quiere es gobernarnos, tener el control, pero nosotros podemos vivir para nosotros mismos. Y dice que los influenció, pero Él se puso en el centro. Él se puso en el centro de esa influencia. Y por eso vino todo el desastre que vino en el cielo y que siguió en la tierra y que sigue en nuestros días. En el cielo Lucifer deseó ser el primero en poder y autoridad. Dice, Satanás consiguió, ¿qué cosa? Su caída, ¿de quiénes? Tanto de los ángeles como de Eva y Adán. ¿Por qué? Por el egoísmo, hermanos. Dice, porque pusieron la satisfacción de las ambiciones humanas y de las esperanzas y deseos egoístas. Este es el punto clave. Tuvieron deseos egoístas. ¿Qué dijeron los ángeles? Sí, tiene razón. ¿Qué dijo Eva? Tiene razón. Y desobedecieron. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos notar que esto sigue en nuestros tiempos.
Aquí encontramos entonces, el demonio vino a ser el poder central del mundo. Satanás quita el trono de Dios y pone ¿quién? Su trono en esta tierra. Vamos a un ejemplo muy claro. Y hallamos a 2 de Samuel. Veamos los resultados, cómo es que Dios, a pesar de que Él influenció, el ser humano al final siempre escoge por lo regular lo malo. Un ejemplo muy claro tenemos 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 15. Veamos estos puntos de lo que nos presenta y de lo que sucedió en el cielo. Es lo mismo que sucedió en la tierra, tanto con Eva y Adán, tanto los siguientes años de esta tierra hasta nuestros días. Dice 2 de Samuel 15, verso 1 en adelante, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Comenzó a agarrar fama, comenzó a ser influyente en el reino de Israel. Dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Quién era el centro ahí, hermanos, en Israel? Era en este entonces, ¿quién era? David, el rey David. Él era el centro, él era el que juzgaba. Sin embargo, Absalón quería ser el juez, quería ser el centro. No que fuera su padre, él quería ser el centro de todo. Así que él comienza a influenciar al pueblo de Israel. Cada vez que alguien se acercaba, le empezaban a hablar bonito, le empezaba a endulzar el oído, y dice la Biblia que cuando venían, dice que él se le hacía así y dice que les besaba la mano. ¿Por qué? Porque quería ganarse, quería tener influencia para que después él fuera el centro de todo. Y no el rey, ni Dios ni nada, sino él quería ser el centro. Lo mismo que hizo Satanás. Sigue diciendo en el verso siguiente, verso 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba. ¿Y qué cosa? Y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así rodaba Absalón el corazón de los de Israel. Se los ganaba de esa manera. Era egocéntrico. No le importaba a su padre, no le importaba nada, le importaba él mismo. Pero a la misma vez, la manera como él actuaba, lo único que él quería era ganarse a todos los israelitas. Y una vez que se los ganara, ahora iba a aplicar ¿qué cosa? La fuerza. Es interesante notar porque estas mismas características, hermanos, lo presentó Satanás. Satanás, dice la mensajera de Dios, que se paraba a las puertas, que cuando los ángeles iban entrando al reino, dice que Satanás les endulzaba ¿qué cosa? El oído. De la misma manera, Absalón se paraba enfrente de la entrada de la ciudad y dice que le endulzaba los oídos a los israelitas y así se robaba el corazón de ellos. Increíble cómo es que Satanás ha logrado
que el egocentrismo esté aún vigente en nuestros días. Y muchos de nosotros podemos ser egocéntricos, hermanos. Muchos, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia y el espíritu de profecía. Encontramos entonces lo que sigue diciendo aquí, en el verso 7. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Fíjense que estaba haciendo las cosas a espaldas ¿de quién? Del rey. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén. ¿Se los había ganado? Sí. Convidados por él, los cuales iban a su sencillez sin saber nada, según. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. En pocas palabras, el pueblo o el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo, su corazón se está yendo detrás de Satanás. Esas son las palabras. Dice: todo el pueblo se está yendo tras, ¿qué cosa? ¿El corazón de quién? ¿Tras quién? Tras Absalón. Su corazón han decidido seguir ¿a quién? A Absalón. Este mundo, hermanos, ha decidido seguir a Satanás. Por eso encontramos entonces, hermanos, que para poder revertir eso, necesitamos poner a Cristo nuevamente en el centro de todo, para poder revertir eso. De no ser así, entonces nuestro corazón se contaminará e irá en pos de Satanás. Y por eso la Biblia claramente dice en Apocalipsis 13: y el mundo, los impíos, siervos, esclavos, libres, poderosos, siguieron en pos de ¿quién? De la bestia. ¿Por qué? Porque eso era sus deseos. Sus deseos estaban contaminados. Sus pecados, se deleitaban en sus pecados. Y de esa manera, dice la Biblia, que seguirán ¿a quién? A Satanás. Es interesante notar porque la historia de Absalón es muy interesante. Porque es la similitud misma, el carácter mismo ¿de quién? De Satanás. Eso es lo que quiere ser Satanás en cada uno de nosotros. No importa si tú eres adventista, no importa si tú vienes a la iglesia, no importa si tú eres, ¿verdad?, fiel en tus diezmos, en tus ofrendas. Satanás va a hacer lo posible para que tu corazón se vaya detrás de él. Y lo está poco a poco logrando. Iglesias enteras entonces, dice la Biblia, y el espíritu de profecía lo deja muy en claro, iglesias enteras seguirán por un camino diferente. El camino que Satanás ha trazado. Por esa razón, nosotros encontramos que Adán, hermanos, era como el rey en el Edén, pero cambió todo eso. ¿Por qué? Por seguir a Satanás, pero sin saber que
él iba a hacer ¿qué cosa? El rey, le iba a quitar su lugar, su dominio, porque Adán, hermanos, fue puesto para señorear ¿qué cosa? La tierra. Pero una vez que cae Adán y Eva, dijo Satanás, ustedes cayeron, ahora yo soy su jefe. Ahora ustedes me tienen que obedecer a mí. Pero ahí se basa de decisión, hermanos. Ellos tenían que decidir seguir a Satanás o seguir a Dios. Claramente notamos que ellos se arrepintieron. Ellos regresaron nuevamente a tener ese deseo de que Cristo fuera el centro. Y por eso en Génesis 12 presenta la muerte del Cordero, porque ellos dijeron, ok, nosotros aceptamos ese sacrificio, nosotros aceptamos esa sangre, y es por eso que ellos fueron perdonados, fueron redimidos. Nuevamente, Cristo fue el centro de su vida. Pero notamos nosotros, de acuerdo a la mensajera de Dios, que dice que Adán se sentía como frustrado cuando veía todo, cómo se morían las cosas, veía cómo el pecado estaba creciendo por todos lados, se sentía culpable. Eva y Adán se sentían culpables de que ellos, por culpa de ellos, había caído la raza humana. Por esa misma razón dice acá, 1 Corintios 11:7. Vayamos a 1 Corintios 11:7. El apóstol Pablo dice en su carta, porque el varón no debe cubrirse, ¿qué cosa? 1 Corintios 11:7, ¿qué dice? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria, ¿de qué cosa? Del varón. Cuando ellos pecan, hermanos, la gloria o la imagen se la estaban atribuyendo ¿a quién? A Satanás, porque él era, ¿quién? Su Dios prácticamente. Aquí entonces notamos lo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Vayamos al reino usurpado. Vemos entonces, la mensajera de Dios escribe y habla acerca de lo que sucedió con Nabucodonosor, ¿verdad? En Daniel capítulo 4. Dice, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quienes él quiere, lo da. Daniel 4:17. Adán había sido el rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. Pero cuando peca, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Estaba todo, hermanos, echado todo a perder. A Adán le dolía ver eso. Le dolía cuando los árboles, las hojas que caían secas. Vio la muerte. Vio la muerte cuando, ¿qué cosa? Cuando el cordero fue, ¿qué cosa? Sacrificado. Miró esos ojos. Miró esa sangre que brotaba de ese cordero cuando le clavó, ¿qué cosa? El cuchillo, ¿en dónde? En el cuello. Miró todo eso y dice que se sentía triste, se sentía como desesperado por su culpa. Había entrado todo esto, hermano. Todo este mal. Sin embargo, Dios dice que había una manera de revertirlo. Que Cristo fuera nuevamente el centro de todo. Aquí nosotros podemos notar que Satanás había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Se lo quitó, hermanos, ¿con qué? Con mentiras. Se lo quitó con engaños. Se lo quitó, ¿qué cosa? Seduciéndolo. Así como Absalón sedujo a todos los israelitas y se ganó, ¿qué cosa? El trono
Porque después dice que él lo pusieron como el rey. Y ahora estaban persiguiendo ¿a quién? A David. ¿Para qué? Para matarlo. Encontramos entonces, hermanos, que todo se asemeja a lo que nos presenta las Sagradas Escrituras, la historia de Absalón. Cuando Satanás declaró a Cristo: el reino y la gloria del mundo me son entregados, y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad solamente en parte, y lo dijo con fines ¿de qué? De engaño. Lo dijo con fines de engaño. El dominio que ejercía Satanás era el que había arrebatado a Adán. Pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios y él ha confiado todas las cosas a su hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Fíjense cómo son las cosas. Satanás dice: ahora yo soy el dueño. Pero en sí el dueño del mundo es Dios. Lo que Satanás le quitó a Adán era, podríamos decir, como aquel que solo está, ¿qué cosa? Es como un capataz que está cuidando nada más. Pero el dueño, ¿quién es? Dios. Pero si Adán, para poder lograr nuevamente vencer, tenía que poner en primer lugar en todo momento a Dios. Y por eso en el ejemplo que nos presenta aquí, de acuerdo a Mateo 4, dice que Jesús fue tentado. Pero si ustedes notan, Cristo en todo momento puso a su Padre en el centro de todo. Lo puso en el centro de su vida. Y por esa misma razón, cuando Satanás viene a tratar de engañarlo, dice: no, no son así las cosas. El mundo es de Dios. Pero ¿qué es lo que dice Satanás? Con engaños. Oh, mira, lo único que tú tienes que hacer es adorarme. Póstrate delante de mí y vas a obtener todos los reinos. Pero Jesús sabía que el mundo era ¿de quién? Del Padre. Y Jesús dijo: no. Porque dice: a tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy el dueño. Dice: no vas a tentar. A tu Dios no tentarás. ¿Y qué es lo que pasó? Satanás salió huyendo de ahí, porque no tenía nada con qué hacerlo caer. Por esa misma razón, Jesús tenía que vencer, hermanos. ¿Por qué Jesús tenía que vencer ahí? ¿Por qué Jesús tenía que vencer en ese desierto? Porque ese desierto, hermanos, representaba como el Edén. Ese desierto representaba el Edén, donde Adán cayó en la primera tentación, que fue por engaños, ¿verdad? En este caso Eva, por engaños cayó, y que Adán decidió pecar. Se le fue arrebatado el dominio que ellos tenían. Pero ellos no pudieron vencer, hermanos, en esa ocasión, porque ellos habían apartado sus ojos ya ¿de quién? De Cristo, como el centro de su vida. Por esa misma razón, Jesús tenía que aparecer como el segundo Adán, para que donde Adán no pudo vencer, Jesús pudiera vencer. Por eso el desierto, hermanos, es una similitud del Edén. ¿Por qué? Porque ahí Satanás lo tentó. Dice el espíritu de profecía: con engaños lo quiso tentar. Pero Jesús no cedió. Lo tentó. ¿Con qué primero lo tentó? Con el pan. Pero no cayó. Después lo tentó ¿con qué? Que si se tira de... Lo tentó para que revelara su divinidad. Y después la tercera tentación, ¿qué es lo que fue? Que le adorara. Ahora fíjense los pasos.
Satanás ya ha engañado al mundo. Ya pasó ese paso. Ya pasó esos pasos. Ahora el mundo está, ¿qué cosa? Adorando. Está adorando. Porque dice Satanás, mira, si tú me das adoración, yo te ofrezco todo lo que tú me pidas. ¿Quieres dinero? Ahí está el dinero. ¿Quieres mejores cosas de este mundo? Propiedades, terrenos, etcétera. Todo lo que tú te puedas imaginar te lo puedo dar. Pero me tienes que adorar. Y la gran mayoría del mundo ha caído en eso. Y nosotros también vamos en ese lado. Porque nosotros ponemos ahora, en primer lugar, las cosas nuestras. Y Satanás nos ha engañado diciéndonos, mira, te voy a dar todo esto, porque yo soy el que controlo esto. Yo soy el que controlo las cosas de aquí, controlo la economía, controlo esto, controlo lo otro, y yo te puedo dar más si tú quieres. Lo único que tú tienes que hacer es venir más a las cosas que yo te ofrezco. De esa manera me estarás rindiendo, ¿qué cosa? Homenaje, adoración. Es importante todos estos puntos. Por eso dice acá, así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que odia satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocando otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. A Cristo se lo llama el segundo Adán, con toda, ¿qué cosa? Su pureza, su santidad, relacionado con Dios, llamado por Él, comenzó ahí donde había empezado el primer Adán. Donde el primer Adán cayó, el segundo Adán venció. Para que todos que crean en Cristo tengan, ¿qué cosa? Vida eterna. Y para que todos aquellos que pongan a Cristo en primer lugar y el centro, tendrán pureza, santidad, porque estarán relacionados con Dios. Encontramos entonces, hermanos, lo que nos sigue diciendo la mensajera de Dios. Dice aquí, aquellos que ahora son controlados por la ambición y las pasiones humanas serán mis colaboradores, dice Satanás. Influencias satánicas han conspirado para contrarrestar todo. Bien se han aliado para inducir a las gentes a pensar que es justo oponerse a la ley de Jehová. Pero mi ejército se enfrentará a las fuerzas del diablo, dice Dios. Mi espíritu se unirá con cada agencia divina para oponérseles. Compromete a cada agencia santificada en el universo. Ninguna de ellas faltará. Tengo trabajo para todos los que me aman. Empleo para cada persona que trabaje bajo mi dirección. La actividad del ejército de Satanás. El peligro que rodea al alma humana exige la energía de cada obrero. Aquí claramente dice, mi espíritu se unirá con cada agencia divina para oponerse. Dios está, hermanos, dotándonos de qué cosa? De su fuerza, de su fortaleza para poder vencer qué cosa?
las influencias satánicas. Pero como hemos visto, acerca de la voluntad, nosotros decidimos y elegimos quién va a ser nuestro centro. Si es Dios, qué bien. Si es el otro, qué mal, ¿verdad? Porque las consecuencias serán muy catastróficas. Aquí ustedes pueden notar el punto que quiero llegar. Dice, en medio de la enorme confusión que hay en este mundo, del egocentrismo, Jesús, Él, podía decir a cada ser humano, regresa a tu centro, el cual es Dios. Porque si no regresas a tu centro, el cual es Dios, estarás bajo el gobierno de Satanás. Es así de sencillo. Es así de claro lo que nos dice la Biblia. Porque si ustedes notan, dice aquí, solo Cristo se sostuvo puro en un mundo de egoísmo, donde un hombre destruiría a un amigo o hermano a fin de lograr un esquema colocado en sus manos por el diablo. Vistiendo su divinidad con humanidad, Cristo se presentó a nuestro mundo para que la humanidad pudiera relacionarse con la humanidad y la divinidad con la divinidad. Y en medio de esa enorme confusión del egocentrismo en que vivía Jesús en aquellos tiempos, con los líderes judíos que eran egocéntricos, que solo ellos querían ser vistos, que solo ellos podían hablar, que solo ellos tenían la verdad de Dios, dice el Señor, para que no entres en confusión de ese egocentrismo, tanto en aquella época, tanto ahora, dice el Señor, regresa a tu centro, el cual es Dios. Regresa a tu centro, el cual es Dios. Por eso dice aquí, Él mismo lo hizo posible para cada uno de nosotros. Es posible, hermano, pero tú decides. Al cumplir en este mundo los principios celestiales, vivió la ley de Dios en la humanidad, Él impartirá a todos en cada nación, país y región los dones celestiales más excelentes, si aceptan a Dios como su creador y a Cristo como su redentor. Entonces solo así regresarán al centro, el cual es tu Dios. Ese es el punto, hermanos. Él es el centro de todo. Por eso dice aquí, Él ha proporcionado un centro al cual puede aferrarse la fe del universo, quien es Cristo. Lo dijo Juan, lo dijo el apóstol Juan, que miró cómo todos adoraban y ponían al centro a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Si no lo hacemos, quiero decirte algo, hay un vacío en el humano, hay un vacío en el ser humano, hay un vacío en el ser humano cuando Cristo no es el centro de tu vida. Tu vida no lo sientes insatisfecho, no te sientes bien contigo mismo, porque hay un vacío, y ese vacío solo lo llena Cristo Jesús. Por eso ahora, si ustedes notan, esta cita es muy interesante. Deseado toda la gente, en el corazón de todos los seres humanos, sin distinción de raza o posición social, hay un indecible anhelo de algo que ahora no posee. Este anhelo es implantado en la misma constitución del hombre por un Dios misericordioso, para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o buena. Dios desea que el ser humano busque lo mejor y lo halle en el bien eterno de su alma. En vano procuran los hombres satisfacer este deseo con los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan el alma tan vacía y desconforme como antes. Tu vida va a estar vacía, hermano. No te vas a sentir en paz.
Porque hay algo que tiene que ocupar ese vacío. Y ese vacío, hermanos, que el ser humano tiene, es Dios. Jesús es la perla del gran precio. Por eso el deseado de todas las gentes, hermanos, nos habla mucho de Cristo Jesús, de cómo vivió, de cómo nosotros podemos lograr vencer todas las debilidades, porque la única manera, ese vacío que hay en nuestra vida, lo tiene que llenar Cristo sí o sí. De lo contrario, ese vacío quedará ahí. Puedes tener dinero, puedes tener todo lo que tú quieras, puedes tener fama, buen trabajo, todo lo que tú quieras, pero tu vida va a estar vacía. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay tantas personas que a pesar de que tienen tanto dinero, se suicidan? ¿Por qué tener tanto dinero se meten cosas que perjudican su salud, drogas, alcohol? Porque quieren llenar ese vacío. Y piensan que con eso lo pueden llenar. ¿Por qué hay tantas personas que tienen tantas mujeres? Porque piensan que lo pueden llenar con eso. Cuando la solución es Cristo. Dice la mensajera de Dios, hermanos, que muchos de nosotros dicen que estamos vacíos. Porque Cristo no es el centro de nuestra vida. Ese es el problema de la Odisea. Por eso dice en Evento de los Últimos Días, página 55, la presencia de Jesús no está en su medio. Porque la Odisea ha cerrado la puerta y no la ha querido abrir. Y por eso Jesús está tocando. Dice, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay una unión. Se acaba lo que es el vacío del ser humano.